Es un gran honor para mí haber sido invitada a participar de este homenaje a Raúl Wallenberg. Quiero agradecer a la Fundación Raúl Wallenberg por la invitación para hablar en esta ocasión. También quiero agradecer la presencia de mis colegas del cuerpo diplomático y los líderes de las comunidades religiosas de la Argentina. Raúl Wallenberg era sueco y no es mi intención restarle crédito a Suecia por haber producido este héroe y haberlo apoyado durante la Segunda Guerra Mundial. Si digo con orgullo que Estados Unidos también lo siente propio. En 1981, el Congreso de Estados Unidos lo nombró uno de tan solo 2 ciudadanos estadounidenses honorarios. El otro era Winston Churchill. Raúl Wallenberg sigue siendo un ejemplo de coraje sin par. A través de la creación de casas cuasi diplomáticas seguras, de la negociación con una diversidad de funcionarios y de la amplia distribución de cartas de protección que logró que fueran respetadas por húngaros y alemanes, Wallenberg orquestó la salvación de 100.000 judíos húngaros. Raúl Wallenberg fue un líder carismático. Inspiró a sus colegas de la misión sueca, a otros diplomáticos y a muchos ciudadanos húngaros a tomar riesgos personales en favor de esta operación de rescate. Wallenberg fue perseguido y recibió amenazas en repetidas ocasiones. El hecho de que haya sobrevivido en medio del poder en declive del Tercer Reich para desaparecer por siempre en manos de la milicia soviética el 17 de enero de 1945 hacen que su historia sea singularmente trágica. Raúl Wallenberg no actuó sin apoyo. No era diplomático de carrera, sino un empresario sueco con experiencia detrás de los límites del Tercer Reich. Fue enviado a Hungría en 1944 en su único destino diplomático, con la misión específica de proteger a la población judía en Hungría. Contaba con el apoyo del gobierno sueco, del gobierno de los Estados Unidos, el Congreso Judío Mundial y de otros. Esta era una misión encomiable en medio del enorme esfuerzo bélico aliado contra la barbarie del Eje. Pero aún con este apoyo, no deberíamos dudar de que Wallenberg y sus colegas operaban en el límite, lejos de la seguridad y en los frentes de guerra. Y aún con estos esfuerzos heroicos y este apoyo internacional, la mayoría de los judíos húngaros no sobrevivió el Holocausto. De una población anterior a la guerra de más de 700.000 judíos, solo sobrevivieron aproximadamente 260.000. Wallenberg no era único. The Wallenberg Foundation enumera muchos salvadores de muchos países que actuaron con valentía para salvar a judíos y a otras comunidades perseguidas. Charles Lutz, un diplomático suizo que también operaba en Budapest, inventó la práctica de escribir cartas de protección para los judíos antes del arribo de Wallenberg. En el caso de Dinamarca, una nación entera cumplió honrosamente con su deber para proteger a sus comunidades judías, aun cuando caían bajo la ocupación alemana. Existen muchas historias conocidas sobre ciudadanos humildes como Anna y Stanislaw Kopek de Polonia, cuya familia brindó refugio a una familia judía durante el tiempo que duró la guerra. Y la población judía mundial de entonces, que se encontraba segura fuera del territorio dominado por el Eje, lanzó sus propios valientes esfuerzos para rescatar y asistir a los miembros de su comunidad. Fueron muchos los héroes, pero por supuesto no suficientes. Entre los diplomáticos de carrera que se transformaron en importantes salvadores, la mayoría debió actuar en contra de las órdenes de sus propios gobiernos, al emitir visas para los judíos y otras personas en riesgo. Un diplomático portugués, el doctor Arístedes de Sousa Mendes,
emitió 30.000 visas en Burdeos para judíos y otras personas en riesgo. Más tarde, murió en 1954, solo y en la más absoluta pobreza. El diplomático estadounidense Hiram Bingham emitió más de 2.000 visas sin autorización antes de ser retirado. Gobiernos como los de Portugal y Estados Unidos han tomado medidas desde entonces para honrar el accionar de esos diplomáticos. Creo que lo importante hoy que honramos a Raoul Wallenberg no es concentrarse en la cuestión de qué deberían o podrían haber hecho en forma distinta los gobiernos aliados o neutrales ante semejante maldad sin parangón. Tampoco hacer una valoración superficial de las virtudes de Wallenberg y lo que representaba o lo mal encarnado por el nazismo, sino que creo que deberíamos concentrarnos en honrar las decisiones de esos individuos que encontraron el coraje y la convicción para hacer lo correcto, y a pesar del peligro y la dificultad. Mantener viva la historia de Raoul Wallenberg y de tantos otros justos entre las naciones de esa época constituye uno de los medios para ayudar a las personas que enfrentan decisiones moralmente difíciles, independiente del calibre que éstas sean. Espero que ninguno de nosotros tenga que atravesar una situación tan extrema como la que enfrentaron los héroes ante el Holocausto, sino espero que las lecciones que nos legaron nos guíen en los actos más simples de coraje que se necesitan para enfrentar el racismo, la injusticia y la intolerancia. Para terminar, la historia que conmemoremos hoy abunda en lecciones importantes. La mantenemos viva en parte para ayudar a nuestros hijos a aprender y para guiar nuestros propios pensamientos. Pero Raoul Wallenberg fue más que una historia. Fue un valiente ser humano. También estamos aquí para honrarlo en persona y mantener abierto el tema de su desaparición hasta hace 65 años. Buscamos respuestas sobre el destino que corrió al tiempo que recordamos sus actos. Gracias por compartir hoy con nosotros esta ceremonia y por ampliar aún más una comunidad mundial que mantiene viva la memoria y el legado de Raoul Wallenberg. Muchísimas gracias.